¿Qué concepción del ser humano se tiene en la modernidad? Todo comienza en el camino de la Ilustración, pues aquí se desarrolla la llamada filosofía de la Ilustración. En este sentido, el siglo XVIII es el comienzo de la Edad contemporánea. Los descubrimientos más sobresalientes de este siglo XVIII tienen más relevancia en la física, y un ejemplo de ello es la ley de la gravitación de Newton, y en las matemáticas, cuyo ejemplo es el cálculo infinitesimal. En este siglo también hubo un gran desarrollo del sentimentalismo y el romanticismo. Aquí se encuentra una primera expresión filosófica en Rousseau. Esto generó que aumentara el público lector. Este público desarrolla un gusto propio por la lectura. A partir de ello, notan los escritores que el público se sentía muchísimo más atraído por el sentimiento individualista. Este sentimiento individualista era como una protesta del individuo en contra de la vida industrial. Posteriormente, aparece el prerromanticismo y después de un tiempo aparece el romanticismo. Estos dos movimientos eran una forma de expresión de un individuo en contra de la presencia y presión de la sociedad. En este siglo no solo ocurrieron movimientos en las matemáticas y en la física, sino también en la música, las cuales fueron tendencias clásicas y tendencias emocionalistas. Un ejemplo de tendencia en la música clásica la encontramos en Mozart, y en cuanto a la música de tendencia emocionalista se encuentra en Beethoven. Dos de los filósofos más sobresalientes de la filosofía de la Ilustración es Rousseau, quien tiene una filosofía basada en el sentimiento, y por otro lado se encuentra Kant, cuya filosofía es más racional o incluso empírica. Otro tema a tratar es el pensamiento de la Ilustración. Este pensamiento tiene un lema demasiado interesante, el cual es: ten el valor de servirte en tu propia razón, y lo dijo Kant en 1784. Lo que da a entender este lema es que cada persona debe pensar y formular sus propias conclusiones, usando su propia inteligencia y el pensamiento racional e individual, es decir, sin la influencia de otras personas. Existen muy pocas frases como estas que defienden de forma clara el conjunto de la Ilustración. El pensamiento ilustrado tenía intereses específicos cuyos intereses por la libertad individual y mercantil entraron en conflicto con los valores ideológicos, ya que cuestionaron el origen divino y abogaron por las libertades y derechos naturales del ser humano. La Ilustración fue un movimiento que favorecía la transformación social y política de manera pacífica. Algunos filósofos ilustrados más importantes son Montesquieu, Rousseau y Voltaire, quienes creían que la cultura, el arte y la ciencia eran instrumentos idóneos para educar y beneficiar a las masas ilustradas. Surgió también la Enciclopedia Francesa, la cual era considerada como el diccionario moderno, y en ella se puede ver muy claramente la ideología que en estos tiempos había. La enciclopedia tenía en gran parte una labor educativa y propagandística, además de ser el instrumento de los pensadores franceses del siglo XVIII. En contra de las ideas tradicionales, en la enciclopedia se reunían todos los conocimientos de la época. Diderot decía que la enciclopedia es el carácter de un buen diccionario y debe tener como objetivo cambiar la manera de pensar de las personas. En el aspecto económico aparece Adam Smith. Una de las ideas más relevantes es de la acumulación de capitales, lo que para Smith es un fin de sí mismo. De igual manera, se opone a la intervención estatal y a la regularización por parte de cualquier monopolio. El pensamiento que tiene es que el capital es producido por los trabajadores. Smith propone las leyes económicas que tuvo como resultado una sociedad igualitaria, donde la riqueza y el ocio serían un factor importante. Ahora nos enfocaremos en el espíritu de las leyes, que fue publicada en 1748 por Montesquieu, el cual propone establecer un sistema político para garantizar la libertad de los individuos. Para garantizar dicha libertad establece un principio de la separación de poderes, ya que es necesario que ninguno de los tres poderes que conforman al Estado dejen de ejercer sus funciones. Para que quede un poco más claro, los poderes que conforman al Estado son el ejecutivo, legislativo y judicial. El espíritu de las leyes es hacer todo lo que las leyes permiten. El siglo XVIII es un renacimiento del espíritu religioso. Aparecen personajes que proponían volver al cristianismo.
y modificar a gran medida las costumbres y aplicar una vida moral ejemplar. Aquí aparece Voltaire, quien logró sobresalir gracias a sus propias ideas. Él es el enemigo de la Iglesia, fue defensor de la libertad y la tolerancia. Para finalizar, el siglo XVIII se caracterizó por tener nuevas propuestas de distintos filósofos, los cuales se enfocaban en gran medida a corrientes del racionalismo y del empirismo, además de que sus propuestas estuvieron basadas en hechos históricos que ocurrieron en esa época. El personaje filósofo que tuvo un gran enfoque fue Kant, ya que intenta separar lo religioso de lo político. En el siglo XVIII, la enciclopedia era muy usada y fundamental, lo que hacía que las personas desarrollaran mejor su pensamiento. Hoy en día las personas ya no recurren a una enciclopedia para informarse, sino que ahora todo lo hacen por el teléfono móvil, lo que por consecuencia hace que ya no se desarrolle un pensamiento propio, ya que está escrito por otras personas.